comenzamos este proyecto, ¿no? Que tiene como objetivo principal, yo creo, que ayudar a las familias que tienen entre sus miembros un hijo o una hija con TEL. Y lo vamos a hacer aportando un poco de información y además información de calidad, porque van a venir profesionales a hablar de un tema específico que tiene que ver con el trastorno, y también con familias que os van a contar su experiencia personal, pues con un miembro dentro de su familia que sufre este trastorno, ¿no? Pues en primer lugar, yo quería agradecer a Esther González, presidenta de la Asociación Atelma, primero por hacer posible el proyecto y segundo por aceptar ser la primera invitada en venir a contar su experiencia personal, que a veces es un poco complicado. Bueno, gracias a vosotros por ayudarnos a ser el altavoz y poder llegar a más familias y profesionales. Lo primero de todo, yo creo que lo suyo sería empezar explicando un poco en qué consiste esto del TEL y así de una manera que lo pueda entender la gente. Pues el TEL, trastorno específico del lenguaje, es según dicen los profesionales, nos cuentan los profesionales, es una afectación en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje, en varios componentes del lenguaje, como puede ser la comprensión y la expresión. Pero para que todos y todas lo podáis entender mejor, es como si tú naces en España, pero te llevan a otro país y tú no entiendes el idioma. Los que no tenemos ese problema, nos cuesta mucho entender qué es. Para ellos es un esfuerzo, o sea, es como si a una persona con un esguince grave le dices que te suba 5 pisos, pero rapidito, ¿no? El lenguaje no es solamente lo que decimos, sino lo que queremos dar a entender. Nuestros chicos y nuestras chicas tienen problemas a la hora de los dobles sentidos, de las ironías, de las frases hechas y los típicos hablamos constantemente así. Como decía en un principio, además tú tienes esa doble faceta, ¿no? Porque tienes por un lado un hijo con TEL y por otro lado, como estábamos hablando antes, eres presidenta de una asociación que se llama Telma, ¿no? ¿Que lleváis cuántos años? Pues en Atelma llevamos ya 14 años. 14 años. 14 años además recopilando información, luchando ahí con todos los temas que conlleva el TEL. Pero no siempre fue así, ¿no? O sea, tú de repente creo que te pasó un poco por lo que hablamos como a todos los que estamos en esta situación, que de repente un día vienen, te dicen que tu hijo tiene TEL y la primera vez que oís en tu vida esto, Bueno, ¿cómo fue? pues os voy a contar una parte de mi vida muy importante, pero que me causa todavía dolor, cada vez menos, eh, pero incluso me pasa, y bueno, de esto hace 17 años. También me pasa cuando alguna familia, una madre, algún padre va a la asociación a contarnos esta parte de cuando empiezas, que si tu hijo no habla, no sabes qué le pasa, y empiezas el peregrinaje de médicos. Un peregrinaje que es que cuesta tanto encontrar el nombre del enemigo, o sea, necesitamos saber ese nombre que luego más adelante piensas, bueno, da igual, ¿no? O sea, pero sí necesitas saber qué le pasa, cómo puedo comunicarme con mi hijo, cómo puedo hablar con mi hijo, ¿no? Yo ahora pienso en mi hijo ahora, porque yo cuando tenía 4 años jamás pensé que Pablo iba a estar como está ahora. Jamás. O sea, no me lo hubiera creído, ¿no? Aunque me lo hubiera dicho el mayor de los expertos o expertas en TEL, ¿no? Yo ahora puedo hablar de mi hijo y me va a salir una sonrisa. Hemos pasado mucho, pero se consiguen. Es mucho trabajo porque esto es una carrera de fondo y también desde Atelma se lo decimos a las familias que hay que ahorrar esfuerzos, ponerse objetivos a muy corto plazo porque es una carrera de fondo. Por supuesto que consiguen muchísimo y ya te digo que cuando yo pienso en mi hijo ahora mismo me sale una gran sonrisa y pensar que ha logrado tantas cosas con las dificultades que tiene, tanto escolares, e incluso ha dado lecciones de vida
a mucha gente. Y claro, porque en esos inicios me imagino que hay algo que de repente no te cuadra, ¿no? Con tu hijo. Y dices, algo le pasa que tiene algo diferente, ¿no? ¿En tu caso qué fue? Pues yo es mi tercer hijo y bueno, pues Pablo empezó a decir papá, mamá, Aba, decía agua, pero como sobre los 22 meses empecé a notar como que parece que se había vuelto, no oía. Entonces, pues bueno, ahí empiezas el peregrinaje de médicos y ¿qué haces? Pues lo primero vas al pediatra y ¿qué pasa? Pues es que tenemos una creencia bueno, pues que un niño ya hablará, ¿no? O sea, incluso desde pediatría. Yo tuve la mala suerte de que justo ese día cuando fui a ver qué pasaba, pues estaba un suplente y bueno, yo desde ahí hasta que me dieron el diagnóstico, yo tengo etiquetas diagnósticas que yo creo que podía forrar este sofá. O sea, retraso madurativo, Asperger, autismo de alto funcionamiento, no le pasa nada, superdotado. Em, claro, yo incluso dentro de mi familia y mis amistades, rondaba por ahí el autismo siempre, aunque no te lo decían, pero yo leí autismo y a mí no me cuadraba. Entonces, al final empecé a ser la madre histérica que no se hace con el diagnóstico de su hijo porque tenía autismo. Porque llegaron a diagnosticarle autismo. Pablo le diagnosticaron, entonces era TGD, trastorno generalizado del desarrollo. Y bueno, pues como te digo, que es que dependiendo del profesional, en salud mental, si entraba con un pie, era una etiqueta, o sea, era una locura. Al final, pues ya tuve que pagar un gabinete privado y bueno, pues me dijeron, además que me lo dieron con un cariño, o sea, que es como hay que dar esta noticia, ¿no? Que tú llegues a un sitio y te digan, ¿tu chico es autista o tiene un trastorno? Nos dijeron, tenemos una mala noticia y una buena noticia. La buena noticia es que no cumple ningún criterio de TEA y nosotros decimos, no, menos mal. Pero la mala noticia es que tiene un trastorno específico del lenguaje. Nos quedamos como también más tranquilos porque nos sonaba como a poco, como que, bueno, del lenguaje, que es lo que yo creo que piensa todo el mundo, ¿no? Y nos dijeron, no, o sea, esto hay que trabajar también, ¿no? A nivel educativo, yo personalmente, la primaria ha sido maravillosa. Yo me he acercado a las familias de los compañeros de mi hijo a explicarle, porque creo que las familias tenían que saber qué le pasaba a mi hijo para poder estar, que ellos en casa también pudieran hablar a sus hijos y a sus hijas y poder ayudar a Pablo, ¿no? Y bueno, luego ya la secundaria sí ha sido más difícil. Y esto que me comentas, que hablaste con las familias, o sea, ¿qué reacciones te encontraste? ¿La gente en general encontraste comprensión o no? ¿O cómo fue la cosa? En mi caso, la mayoría sí. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú no das esta información, las personas a lo que hacemos es que hacemos conjeturas, ¿no? Vemos a algún niño, o sea, lo que hacen las familias, pues ese niño parece, y ya empieza a haber rumores, ¿no? Y bueno, si tú das esta información a las familias y les explicas cómo su hijo o su hija puede ayudar a mi hijo, pues hablándole más despacio, que te mira a los ojos con frases cortas, pues los chavales actúan y ayudan, ¿eh? Aunque Pablo ha estado solo en el recreo porque él necesita estar en esos ratos solo. Para ellos, para mi hijo, por ejemplo, no todos, ¿no? Pero mi hijo, el lenguaje le cansa. Es como, no sé si ha visto, bueno, pues todo el que ha tenido experiencia de vivir en otro país sin saber el idioma, pues eso cansa bastante, ¿no? Dices que la secundaria fue más complicada. Sí. La secundaria,
son 11 profesores. Hay profesores que entienden, hay profesores que entienden cuando yo le explicaba la dificultad de Pablo, y otros que era a mí que me cuentas. Yo vengo aquí, doy mi clase de lengua, doy mi clase de matemáticas pero bueno, ha titulado la secundaria, sí, ha titulado. Que si a mí me llegan a decir cuando Pablo tiene 4 años que Pablo va a estar como ahora, que está haciendo un grado medio, una FP, yo lo hubiera mandado por ahí a tomar vientos, desde luego. Sí. Sí, porque además yo creo que, pues eso, hasta que no te toca no eres consciente, porque a lo mejor a nivel educativo puedes sospechar que hay problemas y tal, pero la cantidad de dificultades también que acarrea a nivel personal también, ¿no? Dentro de la familia, dentro de todo esto, o sea, se generan unas situaciones que a lo mejor de otra manera no ocurren, ¿no? Y que también hay que aprender a gestionar de alguna manera, yo creo, ¿no? La verdad es que luego Pablo y yo hemos tenido un par de añitos para aprender de la vida también. O sea, no todo es curricular. Hay que aprender a hacer la compra, a manejarse en el metro, a manejar el dinero, a la ironía. Es que hay que trabajar tantas cosas. O sea, es difícil, sí. Sí, pues digo que muchas cosas que ni te planteas, que las das por supuestas y no sé qué, que evolucionan de una manera natural, y en estos casos tienes que poner... Y que luego en esta sociedad siempre valoramos el ser sinceros, ¿no? Y no somos sinceros nadie. Sinceros son ellos. Pero es que ellos, cuando son sinceros, se les trata de maleducados, de vagos. No, o sea, yo siempre digo que si todos viéramos por los ojos que ven ellos, porque no saben no tienen la soberbia, el egoísmo. Y esto que me estás comentando ahora, ¿te ha pasado que te has tenido como conflictos, o sea, por ejemplo, en el parque, no sé, con la vecindad, con las relaciones, te han surgido conflictos que la gente, por no comprender, pues lo típico que ya tu hijo es el niño que la lía porque no sé qué, y aunque tú le explicas, yo sí que he notado un poco a veces falta de comprensión. Es como que ya catalogan al niño de maleducado sin pensar que hay algo ahí que no funciona como en el resto, ¿no? No sé si puedes encontrar algo Sí, así. incluso en la propia familia. En la propia familia tú te puedes encontrar un hermano, una cuñada que por más que explicas no lo entienden, ¿no? O los abuelos. Para los abuelos, por ejemplo, es muy complicado, no complicado, por el dolor, ¿no? De ver que tu hijo, tu hija tiene un niño. O sea, es doble dolor, ¿no? Mi padre, por ejemplo, a mí me decía que le dejara en paz, que Pablo nada más que le faltaba hablar, que era muy listo. Y pues sí, en el colegio y en el parque te puedes encontrar gente que mira mal. Es que enseguida entramos a juzgar. Y en todo este proceso surge la asociación, ¿no? Sí, Entonces empecé, bueno, Atelma en realidad estaba ya creada en el año 2003, pero dejó de funcionar en el 2004 hasta que llegué yo en el 2009, y junto a otras 6 madres que conocí en un foro, empezamos con la junta directiva de Atelma, y han sido años muy duros, hasta que, bueno, hace unos años se profesionalizó Atelma. En Atelma tenemos unos profesionales que han hecho que la asociación vaya vamos, a tope, a tope. cuando estábamos hablando de que todavía quedan derechos por conseguir y cosas por las que luchar, ¿qué hemos conseguido y qué nos queda por conseguir? Pues es que yo jamás no entendemos en la asociación. Cuando tú tienes un niño con TEL, el equipo de orientación tiene que evaluarle, hacerle un informe psicopedagógico, un dictamen de escolarización, y bueno, pues las familias, cuando llegamos a eso, nos pensamos que ya está todo, pues que va. Seguimos estando a la voluntad de ese profesor o esa profesora, del equipo de orientación.
Todavía en educación nos queda mucho. Vale, pues si te parece, vamos a hablar ahora con María Cortázar, que es toda una eminencia, ¿no? Sobre todo en el tema de la detención temprana, ¿no? Sí. Entonces vamos a tomar un respiro, bebemos un poquito de agua y hablamos con María, ¿vale? Estupendo, gracias. Vale, nos hemos trasladado aquí a este espacio para hablar con María Cortázar, que tiene un currículum bastante impresionante, ¿no? Que voy a tratar de resumir simplemente para que la gente pueda situar de dónde proviene la información que vamos a tratar, ¿no? Pues María Cortázar es licenciada en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado desde 1981 en los trastornos de neurodesarrollo, especialmente en el campo de los trastornos de la comunicación y de los trastornos del espectro del autismo. Ha participado en un montón de actividades relacionadas con la formación, ha dirigido y trabajado como terapeuta de intervención psicoeducativa temprana en el CAI de Lebrija y es autora del programa sociocomunicativo de atención infantil temprana para los trastornos del espectro del autismo. No sé si lo he dicho todo bien, Esther. Sí, fenomenal, muy bien. Además colabora con asociaciones como Atenma, con Autismo Sevilla, ¿verdad, María? ¿Con alguna más? Sí, largo de contar, mejor no aburrir al personal con eso. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por venir y compartir este rato con nosotros y hablar de este tema que yo creo que hay mucha gente que ahora mismo está pendiente de esto, ¿no? De qué es lo que, cómo puedo estar atento de lo que ocurre a mi hijo, qué señales tengo que detectar para ver que algo está ocurriendo. Antes hablamos con Esther, ¿no? De cómo fue ese proceso suyo de detención del TEL, que fue un poco complicado. ¿Qué ventajas tiene el tener la detención temprana de un trastorno como el TEL? Mira, primero de todo, y aunque suene redundante, agradeceros este ofrecimiento a hablar hoy de TEL, porque precisamente por este problema que seguro que Esther ha contado, con el que se encuentran los padres, de que no se diagnostican de forma temprana, por lo tanto no se interviene de forma temprana a muchos niños con TEL, sigue siendo urgente, bueno, en casi todo el mundo, pero desde luego en España, que hablemos de este tema. La detención temprana puede hacer que un niño desarrolle un lenguaje mucho más pronto. Es que estoy hablando muy mal, pero a ver, se ha demostrado que una intervención temprana antes de 3 años y medio potencia muchísimo más el desarrollo del niño. Los niños con TEL tienen un riesgo muy alto de tener problemas de aprendizaje, con lo cual esto conlleva que además del problema fundamental del lenguaje, haya problemas con la escritura, con las matemáticas, haya problemas de integración social y haya problemas también mucho de autoestima. Un chico que no entiende, que empieza a suspender, que vea que no aprende a leer, a veces la autoestima se viene abajo. Yo llevo 35 años en atención temprana y vamos, por mis huesos, que mis niños han empezado temprano, por lo menos todos los que yo he podido, y noto una diferencia bestial, pero bestial, de niños que he empezado con ellos a los 2 años y medio intervención de lenguaje, a niños que a lo mejor me han llegado con 5 años, bueno, porque nadie les había derivado, y bueno, la trayectoria y el pronóstico ya de base queda muy condicionado. Porque este punto a la hora de detectar de manera temprana el TEL, entiendo que las familias tienen un papel importante, ¿no? O sea, ¿qué señales crees tú que podemos fijarnos para pensar que algo está ocurriendo? Sí, mira, primero, antes de decir que desde luego la familia un papel fundamental y también haría un llamamiento muy subrayado a pediatras, médicos y, por supuesto, a profesores de escuela infantil. Mira, normalmente lo primero que detectan los padres es que el niño no dice sus primeras palabras. Un niño que llamamos neurotípico, en torno a los 12, 18 meses, empieza a producir sus primeras palabras. Se dice que es un elemento de riesgo que a los 2 años se emitan menos de 50 palabras. También es un elemento de riesgo que un niño de 24 a 30 meses no produzca primeras oraciones, primeras estructuras gramaticales. Mamá pan, mamá aquí, las primeras frases de 2 palabras. Bueno, pues esos suelen ser los elementos que los padres primero perciben, ¿no? Pero muy, muy importante, es una señal de riesgo que el niño no utilice de forma natural los gestos,
para comunicar. Un niño entre 12 y 15 meses señala, por ejemplo, para pedir algo. Si un muñeco o una chuche está encima de un armario, pues señala la chuche para pedirla. O un niño hace el gesto con la mano de dame, con la mano alzada. O un niño entrega un objeto para que le den algo, saluda, dice el gesto de hola, de adiós. Bueno, pues si un niño 12, 15 meses no hace esos gestos, eso es un signo de alarma muy importante, que ya con eso deberían acudir al especialista. Y un signo muy importante de riesgo en edades tempranas es la ausencia de atención al lenguaje de otros. Un niño que no atienden cuando le llaman, que no responde a su nombre, entre 12 y 15 meses, ya ese es un elemento importante de riesgo. Muchos niños incluso engañan a la propia familia. Si un niño que comprende mal el lenguaje, llega un momento que se hace muy listo en lo visual. Entonces, si yo digo, dame la pelota y la estoy mirando, aunque tú la palabra pelota te la diga en alemán, un niño listo me lo da, pero aunque no sepa de qué estoy hablando, porque se fija mucho en el seguimiento de la mirada. Por lo cual, a veces los niños parece que están, entre comillas, mejor, su perfil lingüístico es mejor de lo que está. Yo haría una llamada, se puede ser un padre, decir, oiga, ¿se ha fijado que tampoco comprende bien el lenguaje? ¿Se ha fijado que usa pocos gestos o los utiliza con poca frecuencia? Además del hecho de que diga pocas palabras. Porque lo de pocas palabras parece que siempre dicen, bueno, ya hablará. No, pues no. Vamos a decirle todo lo que le pasa al niño a ver si así le convencemos. Hay hablantes tardíos, que serían niños que las primeras palabras las dicen algo más tarde, es decir, niños que a los 2 años no producen menos de 50 palabras, o niños que a los 18 meses producen menos de 10 palabras, hablaríamos de hablantes tardíos. Estos hablantes tardíos, algunos salen adelante y a los 2 años y medio se ponen al día y hablan igual que cualquier otro niño. Pero desgraciadamente hay un 30% de estos niños que no salen adelante por sí solos si no reciben una intervención. Hablaríamos de casos de niños con trastorno de desarrollo del lenguaje, de TEA. Y una pregunta, ¿con cuántos años se puede diagnosticar un niño con TEA? Generalmente, si un niño de 2 años, 2 años y medio, la comprensión es buena, la comunicación gestual es buena, sí podemos, y solamente falla las primeras palabras, a lo mejor sí se puede esperar, pero esperar orientando a la familia para casa y haciendo un seguimiento. A los 6 meses se le vuelve a ver, y si ese niño a los 3 años no ha madurado como debe madurar su lenguaje, creo que hay que intervenir, se le quiera poner etiqueta de TEL o no se le ponga, pero hay que intervenir porque necesita apoyo. Y luego, ¿este diagnóstico, un niño diagnosticado con TEL, este diagnóstico puede variar a lo largo de los años o cómo es esto? Mira, también esto es confuso, pero en principio yo creo que la persona que tiene un trastorno de desarrollo del lenguaje creo que puede mejorar muchísimo sin que casi se note, vamos a decir, ese trastorno, pero yo no digo que se quitaría el diagnóstico, sino que progresa adecuadamente y puede llegar a no apreciarse esos problemas de lenguaje en algunos casos. Pero lo que sí puede variar a veces es que las personas con TEL a menudo tienen otros diagnósticos comórbidos. Es frecuente que niños con TEL tengan problemas de autorregulación personal. Sería problemas de atención, fundamentalmente, a veces también de control inhibitorio y de planificación. En ocasiones se le da un diagnóstico comórbido de trastorno por déficit atencional con hiperactividad. En otros casos le cuesta concentrarse, atender, etc. Además de ese diagnóstico comórbido de déficit atencional, en ocasiones también tienen dificultades de aprendizaje. Puedo equivocarme, pero como un 40% de chicos TEL pueden tener problemas de aprendizaje. Estos problemas de aprendizaje se dan la cara porque el niño empieza a tener problemas para comprender lo que lee. A veces también tienen discalculia, problemas de matemáticas. Por lo cual, lo que sí suele pasar es que a los padres le damos un primer diagnóstico de TEL, pero a lo mejor transcurridos un par de años decimos, mira, y es que también deja de tener hiperactividad, o también le damos el diagnóstico de trastornos de aprendizaje. Estos diagnósticos sí se suelen dar más tarde, en torno a los 6, 7 años, y generalmente es
el otro, vamos a decir, disgusto a la familia, aunque no tiene por qué ir mal, porque puede tener buen pronóstico. Una familia que está ahora mismo sospechando que a lo mejor su hijo puede tener algún tipo de dificultad, ¿dónde hay que acudir? O sea, ¿cuál es el profesional que digo, quién tiene que ver a mi hijo para que me diga si sí, si no o qué está pasando? Mira, en principio debería hacerse un diagnóstico multidisciplinar que interviniese un psicólogo y un logopeda. ¿Por qué? Porque en ocasiones la familia va al logopeda, la logopedia pasa pruebas de lenguaje, pero para hacer un diagnóstico diferencial bueno hay que pasar también pruebas de capacidad intelectual, de pruebas cognitivas, vamos a llamarlas así. Entonces, el psicólogo pasaría pruebas de inteligencia, de función ejecutiva, y el logopeda pues pasaría fundamentalmente las pruebas de lenguaje. Esto lo estoy resumiendo, pero bueno, así. Desgraciadamente, en España, lo que es la atención temprana, si estamos hablando de que es bueno detectar pronto estos trastornos, no existe una atención temprana igual en todas las comunidades. Por ejemplo, en Andalucía, y donde yo vivo, la familia tiene que ir al pediatra y el pediatra le deriva a una unidad de atención temprana, que es la que decide si el niño necesita intervención o no, y entonces ya le manda a un centro de atención infantil temprana, se llama CAI. En Madrid sé que, tú lo sabrás, que depende del partido de la comunidad, y creo que también es a través del pediatra. Sí, los centros base son donde se pide la valoración y luego pues hay que esperar una lista de espera grande. La familia acude al pediatra y por favor que insista en que le deriven a un servicio de atención infantil temprana. Pues también os comentabas tú, Esther, ¿no? Que tú también, parte de que a tu hijo llegara a ese tratamiento fue tu insistencia, o sea, que no estás Claro, tienes que convencida. insistir y lo que decía antes, que aquí en Madrid tú vas al centro base, les valoran y bueno, pues te ponen en lista de espera. Cuando nuestros niños en Madrid llegan a terapia, pues pueden tener 4 años y medio, 5, y se acaban los 6, con lo que, claro, las familias tenemos que buscar algo privado pues para atender las necesidades, ¿no? O sea, que esto es lo que está ocurriendo en Madrid. En España, en general, hay un gran problema para los diagnósticos de los trastornos del desarrollo, sí, para TEL, para autismo, para discapacidad intelectual. Desgraciadamente, no hay equipos formados en diagnóstico. Existen los llamados equipos de salud mental infantil, pero están tan sobrecargados que al final no pasan las pruebas estandarizadas que existen, que tarda mucho en ver al niño, que suelen basarse en una entrevista a la familia y en una observación puntual, a lo mejor de un ratito con el niño. En fin, no hay equipos formados ni con tiempo para el diagnóstico. Y en el caso de TEN se complica porque es confuso el término, y es confuso diferenciar en edades tempranas entre un alerta tardío y un TEL. Por ir terminando, también hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Que hablaba con Esther, que esto es como relativamente reciente, pero esto, o sea, ¿por qué ahora hay TEL y parece que antes, o un montón de trastornos relacionados pues con el lenguaje, con otras capacidades, ¿no? Que parece que antes no existían y ahora existen, o es que antes no se diagnosticaban y ahora sí, ¿qué opinas de esto? Yo, a ver, en el caso de los TEL, yo pienso que es que antes se hablaba mucho, aquí en España por lo menos, de retraso simple del lenguaje, y se decía que bueno, que esos ya iban saliendo solos y no se les hacía en mucho caso. Y entonces luego pasaban a tener problemas de aprendizaje, pero bueno, tampoco los problemas de aprendizaje se les hacía mucho caso, desgraciadamente. Es decir, yo creo que no se diagnosticaban. Y en cambio ahora los padres persisten, si no les hace caso lo público, se van a un privado. Y entonces, bueno, pues al dar la lata están apareciendo, se hacen más diagnósticos de TEL. Eso es lo que yo creo. Los factores de riesgo podría ser la prematuridad, que va ligada también a los embarazos múltiples, que va ligado a embarazos asistidos, y también la edad de los padres. La edad de los padres, y sobre todo, fíjate, dicen del padre, puede hacer que se haya incrementado estos trastornos. Además de que se hacen mejores diagnósticos. Yo creo como conclusión, si algo estamos aprendiendo de lo que nos estás contando es uno estar atentos a las señales que nos pueden estar dando nuestros hijos, ¿no?
también contar con la visión de los profesores o visión de la gente que al final rodea nuestros hijos, están rodeados, ¿no? en su vida, y luego lo que se comentabas, ser muy pesados, ¿no? Ser muy pesados. O sea, no pecar de esto que a veces te dicen, es que el típico padre primerizo pesado. No, quitarnos esa cosa en la cabeza y si tenemos que ser pesados, serlo, ¿no? Si un niño, si un padre ve que su hijo a los 15 meses no señala para pedir lo que quiere, si ve que no le enseña, el niño no señala para enseñar cosas, cuando el niño va en su carrito y de repente señala a la luna para que el papá diga, oh, sí, la luna. Bueno, si ve que no hace esos gestos, si ve que no responde cuando le llaman, si ve que cuando por ejemplo, a los 18 meses le dices, dame, ¿dónde está la pelota? Y no responde, yo le diría que acudiese al especialista y se pusiera todo el pesado que se pueda responder. Muchas gracias. No sé si Esther quieres añadir alguna cosa más. Primero, dar las gracias, María, porque siempre que te llamamos de Atelma nos atiendes, eres súper generosa dando tus materiales y bueno, pues eso, que cada vez que te llamo te meto en líos y estás a mi lado. Darte las gracias como personalmente y en nombre de todas las familias de Atelma. A vosotros siempre, vamos, faltaría más si no tuviese a vuestras llamadas, con los luchadores que sois. Vamos. Bueno, pues muchas gracias a las dos, a Esther, a María. Y bueno, al final, pues es un poco lo que estamos intentando, ¿no? Arrojar un poco de luz a este tema que a veces parece como complicado encontrar información y comprenderla y a muchas veces te pierdes ahí en esa vorágine de cosas que te llegan por todos los sitios. Bueno, yo creo que quien escucha a María lo va a tener clarísimo. Seguro que sí. Y en el próximo capítulo, pues lo que vamos a hablar también es, una vez que ya tengo a mi hijo diagnosticado, ya sé que mi hijo tiene un TEN, ¿qué puedo hacer, no? Que es ahí se abre todo un mundo, ¿no? De repente que te llega y que no sabes muy bien por dónde continuar. Así que nada, muchas gracias y... Gracias a ti, a vosotros. Seguiremos hablando. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias. I'm stuck on you. You pull me in. You pull me in. You pull me in.